Buenos días, estimados alumnos. Vamos a empezar nuestra clase. Vamos a ver algunas propiedades y luego veremos el álgebra de las transformaciones lineales, ¿no? Entonces, tenemos una transformación lineal o una aplicación lineal, ¿no? Tenemos una base del espacio de partida. Si me dan una base con una cantidad finita de vectores, ¿no? Este espacio de partida es de dimensión finita, ¿no? Y miren qué es lo que me está diciendo. Me está diciendo que la imagen va a ser generado por las imágenes de los vectores que forman la base del espacio de partida. Y como consecuencia, la dimensión de la imagen es menor o igual a la dimensión del espacio de partida, ¿no? Veamos la demostración. Si quiero probar esta igualdad, voy a hacerlo por el doble contenido, ¿no? Por el doble contenido. No se olviden que ambos son conjuntos, ¿no? Entonces, tomamos un vector cualquiera en la imagen de F. Pero si está en la imagen de F, va a existir un vector en el espacio de partida, de tal manera que este vector W sea el F de B, ¿no? Definición de imagen. Entonces va a existir un vector B en el espacio de partida. Pero como estamos trabajando, no se olviden con esta base, ¿no? Ese vector, sus coordenadas estarán en función de esa base, ¿no? De esa base. Tenemos eso. ¿Qué más? Entonces, está en la imagen, entonces W es F de B, ¿no? F de B. Donde B está en el espacio de partida. Pero no se olviden que una base para el espacio de partida es B. Entonces, cualquier vector de este espacio vectorial será combinación lineal de esta base. Y como estas son sus coordenadas con respecto a esa base, significa que este vector será la combinación lineal de estos vectores, pero con estos coeficientes, ¿no? Tenemos eso. Pero no se olviden que F es una transformación lineal o una aplicación lineal. ¿Qué significa eso? Que el F se aplica a cada uno de los sumandos. Y estos son coeficientes, son constantes, se escapan también, ¿no? Entonces tendremos esto. Pero miren lo espectacular. Estos son los que están ahí. Porque el I varía de 1 a n. Entonces tomamos un vector acá, pero estamos viendo que ese vector es combinación lineal de estos. Por lo tanto, W pertenece, ¿no?, al generado por estos vectores, por esas imágenes, ¿no? Tenemos que W pertenece al generado por este conjunto de vectores. Y eso es lo que quería probar, la primera inclusión. Ya está la primera inclusión. Sin ninguna dificultad. Entonces ya probamos que la imagen está incluido, ¿no?, en el generado por estos vectores. Ahora veamos la segunda parte. Veamos que el espacio generado por estos vectores contenía la imagen de la aplicación, ¿no? Igual, tomamos un vector cualquiera aquí. Debo probar que está también en este espacio, ¿no? En este espacio. ¿Pero qué significa que este vector pertenezca al generado? Este vector será combinación lineal de todos estos, ¿no? Entonces, este vector es combinación lineal de todos estos, ¿no?
esta combinación lineal. Pero no se olvide que F es una aplicación lineal, entonces el escalar entra dentro de la aplicación. Pero como también F es una aplicación, la suma lo puedo juntar en una sola, de esta forma, ¿no? Por ser aplicación lineal, ¿no? Pero esto de acá, como los B1, B2 es base de el espacio vectorial del espacio de partida, entonces es un vector B. Entonces tenemos F de B, ¿no? Donde B es esta combinación lineal. Eso está en el espacio vectorial B. Entonces, ¿qué significa eso? Que efectivamente un vector que está ahí es la imagen de un vector del espacio de partida. Entonces, este es la imagen de este vector que está en el espacio de partida vía F. ¿Y qué significa eso? Que esto necesariamente debe estar en la imagen de F. Y eso es lo que queríamos probar, ¿no? Queríamos probar que si teníamos un vector acá, ahora está también en la imagen. Luego, ese vector está en la imagen. Ya probé el contenido. Entonces, estoy probando la inclusión. Ya probé ambos contenidos, por lo tanto, esos dos espacios son iguales. ¿Bien? Súper sencillo. Entonces, recordemos, ¿no? El concepto de nulidad y rango de una transformación lineal. Si tenemos una transformación lineal que va del espacio B al espacio W, una transformación lineal, ¿no? Perdón. La nulidad de T, denotado por B de T, se define como ¿quién? Como la dimensión del núcleo. Y el rango de T, denotado por rho de T, se define como la dimensión del recorrido o imagen de T, ¿no? De T. Tenemos eso. Bueno, y tenemos ejemplos de núcleo e imagen, ¿no? Del operador transpuesto. No se olviden cómo vemos el núcleo. Tomamos un vector cualquiera del núcleo, pero para que esté en el núcleo, tu imagen debe dar el vector 0. Pero ¿qué hace la aplicación a cualquier vector que esté evaluando? Le toma su transpuesto. Significa que la transpuesta de la matriz A es 0, ¿no? Esta matriz es la matriz nula. La única manera, ¿no? Eso es por definición del núcleo, ¿no? Para que esté en el núcleo, su imagen tiene que ser el vector 0 del espacio de llegada. En este caso, como estamos en matrices, será la matriz nula. Entonces, esta es la matriz 0. Y si le tomo su transpuesta, me va a dar la misma matriz, ¿no? Tomando transpuesta nuevamente, transpuesta con transpuesta se va, y nuevamente va a salir la matriz nula. O sea, esta matriz que es cualquiera del núcleo, vamos a llegar a que es la matriz 0. Por lo tanto, A es la matriz nula o matriz 0. Entonces, pero este era un vector cualquiera. Entonces, ¿qué significa eso? Que el núcleo solamente está generado por
la matriz nula. Y si el núcleo solamente está generado por este vector, que es la matriz nula, ¿cuánto es la dimensión del núcleo? ¿Cuánto sería su dimensión? 0. No se olviden que la dimensión es el número de vectores que forma la base, ¿no? La base. Pero para que sea base, los vectores no deben ser nulos. Por eso es que cuando el espacio solamente está generado por el vector cero, se dice que su dimensión es cero. Su dimensión es cero. Y se les ocurra poner uno. Y la imagen, ¿no? ¿Cómo será? La imagen es todo el espacio, ¿no? Todo el espacio de llegada, todo el espacio de llegada. Rápidamente se prueba que la imagen es todo el espacio de llegada, ¿ya? Entonces, si es todo el espacio de llegada, dijimos que la nulidad era cero y por lo tanto la imagen será la dimensión del espacio de llegada, m por n. Se aprecia rápidamente que esto es la imagen de la aplicación lineal. ¿Qué dicen? ¿Logran apreciarlo? No les escucho. Sí, profesor. Claro que sí, ¿no? Todos deben apreciarlo sin ninguna dificultad. No se olviden cómo se define la aplicación, ¿no? ¿Está bien? Entonces, para todo, vector, ¿no? Está en la imagen de T, ¿no? Debe existir, ¿no? Un vector en el espacio de partida, ¿no? Tenemos, cambiemos para usar lo que generalmente se utiliza, todo vector B doble, y acá debe existir un vector B en el espacio de partida, ¿no? Que es M por N. Tal que, justamente, ¿qué debe pasar? Está fallando el ratoncito. El B doble debe ser TDA, ¿no? TDA. Pero TDA, por definición, es A de T, A transpuesto, ¿no? En transpuesto. Pero este vector
es una matriz, ¿no? De orden M por N. Entonces, A transpuesta, ¿cómo será? ¿No? Lo que era fila, ahora se convierte en columna, ¿no? Y lo que era columna se convierte en fila. Entonces, este debe ser el A11, ¿no? Ahora será ¿quién? AM1, ¿no? Este debe ser ¿quién? El A, ¿cuánto? Dos. 12 sería acá. Uno, O dos. 1, 2. Así. Lo que era fila se convierte en columna. Así sucesivamente. Acá debería ser ¿quién? A1, N, ¿no? Y este debe ser A, M, N. De esa forma es la traspuesta, ¿no? De esa forma es la traspuesta. Bien. Acá era M filas, N columnas. Acá ya son N filas y M columnas. ¿Ve? Acá están 1, 2, N filas. ¿Ve? ¿Cuántas columnas? M columnas. Sí se está apreciando, ¿no? Sí se está apreciando. Ahora, sin hacer mucho esfuerzo, ese vector W, ¿cómo se escribe? A1, 1, todo lo demás ceros. ¿Bien? 0, A sería 2, 1, todo lo demás ceros. Y así sucesivamente, hasta el último, ¿no? 0, 0, 0. Y acá sería A, MN, ¿no? MN. Miren, factorizan acá el A1, 1, acá el A2, 1, y así sucesivamente en cada una de ellas, y va a haber cuántos generadores. M más N, generadores. Y estos generadores son linealmente independientes. Entonces, de ahí es donde se obtiene que la imagen, como es un vector cualquiera, va a estar generado por estos M por N vectores, ¿no? Y como son linealmente independientes, va a ser una base, ¿no? Por eso se concluye que, ¿no? La imagen de T va a ser todo el espacio N por M. Pero de esa manera vamos construyendo sus generadores. Eso debe quedar claro por ustedes, por eso que lo hemos hecho rápidamente, muy rápidamente. A ver, ¿cómo sería el núcleo y la imagen
para esa transformación lineal, definida de esa forma, ¿no? Entonces, para el núcleo, sabemos que el espacio de partida, ¿quién es? El espacio de partida es el espacio de polinomios de grado menor o igual a 3, y el espacio de llegada es el espacio de polinomios de grado menor o igual a 2, definida con esta regla de correspondencia. Entonces, si tomamos cualquier vector en el núcleo, es un vector de este espacio, pero para que esté en el núcleo, su imagen debe ser el vector 0 en este espacio, ¿no? Entonces, comparamos. Entonces, la imagen debe ser el vector 0, pero ¿cómo llega este vector al espacio de llegada? De esta forma. Entonces, este debe ser el vector 0. Pero para poder compararlo, ustedes saben que este es el 0 en este espacio, pero el 0 en ese espacio tiene esta forma. Por lo tanto, el A sub 0 vale 0, el A sub 1 vale 0 y el A sub 2 vale 0. Entonces, necesariamente, ¿no? El núcleo, ¿por qué vector va a estar generado? Como ya probamos que este es 0, este es 0, este es 0, entonces el núcleo va a estar generado solamente por vectores de esta forma, ¿sí? Entonces, el quiero núcleo estará formado solamente por vectores de esta forma. Y el único vector que genera este tipo de espacios es el x al cubo, ¿no? ¿Ven? Tenemos esto. Entonces, como es un solo vector que genera este espacio núcleo, ¿no? El núcleo de la transformación, entonces su dimensión será 1, ¿no? Su dimensión será 1. Con lo cual su unidad también vale 1, ¿no? Ahora, la imagen. Entonces, tomamos un vector cualquiera en la imagen. Pero si está en la imagen, necesariamente ese vector tiene que ser la aplicación de algún vector del espacio de partida. O sea, este va a ser un TDP. Pero si este vector está en el espacio de partida, es un polinomio de grado menor o igual a 3. Pero T, que hacía el vector, prácticamente lo proyectaba sobre estos 3, ¿no? Esto lo dejaba descartado. Entonces T aplica de esta forma. Pero miren, observen, cualquier vector de la imagen, ¿por cuántos vectores están generados? Acá es el 1, acá es el x y el x cuadrado. Estos 3 vectores generan cualquier vector de la imagen. Por lo tanto, yo puse que la imagen está generada por estos 3 vectores, el 1, el x y el x cuadrado. ¿Bien? Entonces, la imagen está generada por esos 3 vectores. Ya saben que estos 3 vectores son linealmente independientes, ¿no? Se prueba rapidísimo. Igualamos al vector 0 y obtenemos esto, 0, al hacer su combinación lineal, es linealmente independiente. Por lo tanto, es una base, ¿no? Y si es una base, la dimensión de la imagen es 3. Por lo tanto, su rango también será 3, ¿no? Concluimos que la nulidad vale 1 y el rango vale 3. Súper inmediato, ¿no? Súper inmediato. Hay otro ejemplo con la integral. Ahí está resuelto.
Acá tenemos una transformación lineal que va de R3 en R3, ¿no? Definida de esta manera. Ya me dicen que es una transformación lineal. Igual. A ver, hallen rápidamente el núcleo. Tomamos un vector cualquiera en el núcleo, ¿no? Como es un vector cualquiera, automáticamente su imagen es el vector 0. Pero que su imagen sea el vector 0 significa que cada componente debe ser el vector 0, ¿no? Entonces, de esa condición tenemos que la primera, la segunda y la tercera componente son ceros. Acá lo podemos resolver por Gauss, o también se facilita demasiado y me permite optimizar, ¿no? Esto de acá. Automáticamente, ¿cuánto vale X? Igual a Y, ¿no? Igual a Y. Entonces, puedo operar a partir de ahí, ¿no? Lo sustituimos en la ecuación 1, tendremos igual a menos Z, ¿no? Y si lo sustituimos en 2, también sale lo mismo, ¿no? Entonces, nos facilita mucho. Ya está. Tengo Y en función de X y Z en función de X. Ya le dije que lo ideal es quedarnos con la menor cantidad de variables, ¿no? Pero no se olviden que yo tomé un vector cualquiera en el núcleo, ¿no? Tomé un vector cualquiera en el núcleo. Como es un vector cualquiera, satisface esto. Entonces regresamos a ese vector cualquiera que hemos tomado. Entonces, en de la 3 también salía lo mismo, ¿no? Ya, sí verificaba. Entonces le decía, yo voy a tomar un vector cualquiera en el núcleo. El X vale el mismo X, pero ve que X era igual a y Z era menos X, ¿no? Factorizo, y miren, este vector que era cualquier vector del núcleo, ¿por cuánto vector está siendo generado? Solamente por uno, por este vector. Entonces yo puedo decir ahora que el núcleo solamente está generado por ese vector. Y como es un único vector, siempre un único vector no nulo es linealmente independiente, por lo tanto va a ser una base, ¿no? Con lo cual, la dimensión del núcleo, o Ker, es 1, ¿no? Ahora, para la imagen, lo mismo. Van a tomar un vector cualquiera en la imagen, ¿no? Pero para que esté en la imagen, ¿qué sucede? Debe existir algún vector en la preimagen, de tal manera que al aplicarle T me dé esa imagen, ¿no? Pero esa sería una. Acá tienen otra forma, ¿ves? Que es la misma. Vamos a regresar y vamos a ver lo que le decía. Entonces, tomamos cualquier vector W perteneciente a la imagen de T. Si pertenece a la imagen de T, va a existir un vector B, X, Y, Z, ¿no? En R3, tal que W es T de B, ¿no? Pero ahora ese W va a ser ¿quién? ¿Quién es T de B? T de B es lo mismo que T de X, Y, Z, ¿no? O sea, todo esto. Entonces, eso va a ser X más 3Y más 4Z, 3X más 4Y más 7Z y menos 2X más 2Y, ¿no? Tenemos eso. Es eso. Ya. Pero sin hacer mucho esfuerzo, yo lo puedo escribir así, ¿ve? X
3x menos 2x, más 3y, 4y, 2y, ¿no? Y finalmente, 4z, 7z y 0, ¿no? Pues no hay z en la tercera componente. Ya saben qué vamos a hacer a continuación, ¿no? Factorizamos x. 1, 3 menos 2. Factorizo y, tendré 3, 4, 2. Factorizo z, tendré 4, 7, 0. Pero no se olviden de dónde partí. Miren, partir de ahí, un vector cualquiera en la imagen. Y ese vector cualquiera en la imagen, ¿por cuántos vectores está siendo generado? Por 3. Yo puedo decir de ahí que la imagen o recorrido de t está siendo generado por qué vectores. 1, 3, menos 2, 3, 4, 2 y 4, 7, 0. Bueno, tenemos eso. ¿No? Tenemos eso. Eso es lo que ha hecho en la PPT, ¿no? Y luego la he puesto como matriz y la he escalonado, ¿no? Como en su forma escalonada se llega a tres filas no nulas, se asume que son linealmente independientes. Su rango es 3, ¿no? Pero ya acá se ve de manera natural cómo se genera o cómo se obtienen los generadores de la imagen, ¿no? Los generadores de la imagen. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Cómo se obtenían los generadores de la imagen? Profesor, ¿no tendrían que ser linealmente independientes o ahí también No, no, podríamos? no, no, no. Ahí solamente hemos probado que genera. Ok, Ahora, para que sea base, hay que probar que son linealmente independientes. Pero esa prueba es inmediata, ¿no? Y esa prueba podemos seguirla de acá, ¿no? Ahí está. Ponemos el primer vector, el segundo vector, el tercer vector, ¿no? Hacemos las operaciones elementales. En este caso, ¿a qué se está llegando? Miren, ¿eh? ¿Qué pasó con esto? Hizo 0. ¿Qué significa eso? Que esos tres vectores no son linealmente independientes. No son linealmente independientes. ¿Ve? Entonces, uno de ellos es combinación lineal del resto. ¿Ve? ¿Y cómo obtenemos eso de ahí? Hay que tener mucho cuidado. Hasta lo que hemos hecho acá es solamente es obtener generadores. Los generadores. Y efectivamente, ustedes rápidamente se dan cuenta de lo siguiente. Si yo sumar estos dos, ¿qué sale? ¿Sale eso de ahí o no? sí, Sí, ¿ve? Entonces, ya saben que si dentro de los generadores uno es combinación lineal del resto, se descarta. Y decimos que
la imagen de T solamente está generado por esos dos vectores. Eso es, si ustedes se dan cuenta rápidamente, ¿no? Si no, tienen que hacer la combinación lineal. Y ahora sí, esto sí es inmediato, porque jamás este vector va a ser alfa veces este vector, ¿no? Jamás voy a poder llegar a eso. Para todo lambda en los reales. Ahí sí pueden decir que esos dos vectores son linealmente independientes. Es linealmente independiente. Genera y es linealmente independiente. Ahora sí ya pueden decir que ese conjunto es una base. Ese es una base para la imagen de T o recorrido de T. ¿Bien? Y por lo tanto, ¿cuánto es la dimensión de la imagen? ¿Cuántos vectores forman su base? Dos. 2. Su dimensión es 2. Facilísimo, ¿no? Ya. Ahí lo reduje para que den captura. Ya. Esta es otra manera de ver la independencia lineal, ¿no? Entonces solamente 2 genera. Ahí está, miren, resolviéndolo. Entonces la imagen está siendo generado por esos dos vectores nada más, ¿no? Y al ser linealmente independientes, pues ya es una base. Entonces, interpretación geométrica, el KER es una recta este KER sería el núcleo, ¿no? O KER o núcleo, y es un subespacio del espacio de partida, ¿no? Pero geométricamente ese subespacio que representa la recta que pasa por el origen de coordenadas y tiene como vector dirección a esto. ¿Cuál es la interpretación geométrica de la imagen? Es el plano que tiene como punto fijo el origen de coordenadas y como vectores dirección a estos dos vectores. Esa sería la interpretación geométrica, ¿no? Obviamente, esa transformación no es inyectiva, tampoco es sobreyectiva. Hay otro ejemplo más sencillo que el anterior, así que ya no lo explicamos. Es súper más sencillo que el anterior. Ahora sí, mencionamos inyectividad, no hace un momento atrás. Pues sí hemos mostrado y hemos mencionado la inyectividad, se va a reflejar el mismo concepto que funciones, ¿no? ¿Se acuerdan para funciones? Decíamos que como estamos trabajando con transformaciones lineales, tengo que tener una transformación lineal. Diremos que esa transformación lineal es inyectiva si toman, ¿no? Dos vectores cualesquiera en el espacio y sus imágenes son iguales. Para que sea inyectiva, sus preimágenes también deben ser iguales. Estos dos vectores deben ser iguales. Ahí estamos frente a una transformación lineal inyectiva. Lo mismo va a afectar, o va a pasar para transformaciones lineales sobreyectivas o transformaciones lineales sobre o subyectivas que le ponen algunos, ¿no? Esa transformación lineal se dice que es sobreyectiva, ¿no? Si todo vector, ¿no? En el espacio de llegada se logra relacionar por lo menos con un vector del espacio de partida, ¿no? Entonces va a ser sobreyectiva
si todo vector del espacio de llegada se logra relacionar con algún vector del espacio de partida. Acá es todo, ¿no? Tenemos eso. O también cuando la imagen o recorrido coincide con todo el espacio de llegada, ¿no? Ahí es sobreyectiva. Y cuando una transformación lineal era inyectiva, de otra forma, ya no esto, si logramos probar que el núcleo de la transformación solamente está generado por el vector cero. Es más fácil ver la inyectividad de esa forma. Una transformación lineal es inyectiva si y solo si logro demostrar que el núcleo de la transformación solo está generado por el vector cero, ¿no? Así de simple, ¿ves? Súper sencillo. Igual, ¿no? Una transformación lineal es un isomorfismo si esa transformación es inyectiva y sobreyectiva, ¿no? En otras palabras, T es un isomorfismo si la transformación es inyectiva y surrectiva. En otras palabras, es biyectiva, ¿no? Para que la transformación le podamos llamar isomorfismo, esa transformación tiene que ser biyectiva. ¿Correcto? Ahora, usted va a encontrar algunas terminologías para transformaciones lineales. Le van a decir, la transformación lineal es un monomorfismo. ¿Qué significa que la transformación lineal sea un monomorfismo? Significa que esa transformación lineal es inyectiva. O le pueden decir que la transformación lineal es un epimorfismo. ¿Qué va a significar eso? Que su transformación lineal es sobreyectiva. Como dijimos, la transformación lineal es un isomorfismo. Si solo si esa transformación lineal es biyectiva. Y acá viene una palabrita, etnomorfismo. Un Una transformación lineal se va a llamar endomorfismo si el espacio de partida coincide con el espacio de llegada. Estamos en el mismo espacio. Transformaciones que van del espacio al mismo espacio, ya nos, obviamente, si es una transformación lineal, esa transformación lineal se va a llamar endomorfismo. ¿Por qué? Porque va del espacio al mismo espacio. Si además de ser un endomorfismo, esa transformación lineal es biyectivo, miren, va a recibir un nombre muy bonito. Ese endomorfismo, si es biyectivo, recibe el nombre de automorfismo. Automorfismo. Profesor, ¿y las transformaciones lineales tienen algún nombre en especial? Sí. Algunos también le llaman homomorfismos. Homomorfismos. Para transformaciones lineales. ¿Quiénes son las transformaciones lineales triviales? La transformación nula y la transformación identidad. Entonces, ¿quiénes son las transformaciones lineales triviales? La transformación nula y la transformación identidad. ¿Correcto? Miren, tenemos dos espacios vectoriales. Se dice que esos dos espacios vectoriales son isomorfos y se denota de esta forma, ¿no? Van a ser isomorfos si existe un isomorfismo entre ellos, ¿no? O sea, existe una transformación lineal biyectiva, ¿no? Entre ellos. Entonces, si existe una transformación lineal que es un isomorfismo entre esos dos espacios vectoriales, simplemente diremos que son isomorfos. Ahora mírenme, ¿qué dice el teorema? Si tenemos una transformación lineal entre esos dos espacios de dimensión finita,
y además esos espacios de dimensión finita coinciden, sus dimensiones, entonces, ¿qué podemos decir? Sí, pero para que ello acontezca, tienen que coincidir las dimensiones, ¿eh? Ya, y ambas dimensiones deben ser finitas. Si coinciden y T es inyectiva, automáticamente T es sobreyectiva. O si T es sobreyectiva, automáticamente T es inyectiva. Se demuestra. Si T es inyectiva, se demuestra que T es sobreyectiva. Y si T es sobreyectiva, se demuestra que T es inyectiva. Pero para tener estas consecuencias, la transformación lineal debe ser transformaciones lineales de espacios vectoriales de dimensión finita y sus dimensiones deben coincidir, ¿no? Ahí sí. Esto implica esto y esto implica eso de ahí. Yo sé que lo van a demostrar al ojo ustedes. Condición necesaria y suficiente de un monomorfismo. Entonces ya dijimos que para que sea un monomorfismo es suficiente ver que su núcleo está generado por el vector cero, ¿no? A ver, eso sí, inténtalo hacer ahora. El otro lo dejamos hasta que lo realizan hasta la siguiente clase. Te voy a preguntar. Pero esto sí, ahora dijimos que F es monomorfismo si F es inyectiva, ¿no? Entonces, tomamos un vector cualquiera en el núcleo y sabemos que su imagen es el vector cero, ¿no? Cero. Pero sabemos que el cero, si es una aplicación lineal, ¿no? También eh, el cero del espacio de llegada era imagen del cero del espacio de partida. Entonces yo lo puedo cambiar por eso de ahí, ¿no? Pero ¿qué significa que la función es monomorfismo? Que es inyectiva. Por lo tanto, si las imágenes son iguales, ¿cómo deberían ser sus preimágenes? Iguales. Entonces tomamos un vector cualquiera en el núcleo y hemos probado que ese único vector es el vector cero, ¿no? Luego, el núcleo solamente está generado por el vector cero. Ahora, partimos de ahí y debo probar esto, ¿no? Como el núcleo está generado solamente por el vector cero, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Para que sea inyectiva, si las imágenes son iguales, debo probar que sus preimágenes son iguales, ¿no? Pero partimos de ahí. Partimos de que las imágenes son iguales. Sin esfuerzo paso a restar. Pero como f es una aplicación, lo junto en uno solo. Tendríamos esto, ¿no? ¿Pero qué significa eso? Que este vector, para que su imagen sea cero, esto está en el núcleo. Pero como esto está en el núcleo y el núcleo solamente está generado por el vector cero, esto tiene que ser el vector cero. Con lo cual llegó que esos dos vectores son iguales. Si las imágenes son iguales y pruebo que las preimágenes también son iguales, esta aplicación es no inyectiva. Y si es inyectiva es un monomorfismo. Y está, el I de ID retorno. ¿Qué dice la proposición? Dice lo siguiente, que si tenemos una aplicación donde
los dos espacios vectoriales son de dimensión finita y además sus dimensiones coinciden, ¿no? Entonces, si F es un isomorfismo, si solo si T es un monomorfismo, si solo si F es un epimorfismo, ¿no? Entonces, vamos a tener eso. Si las dimensiones son iguales, siempre voy a poder hacer esto, ¿no? Si que ambos, esta transformación lineal, los espacios son de dimensión finita y además sus dimensiones coinciden, dijimos que si es un monomorfismo va a ser epimorfismo, y si es un epimorfismo y monomorfismo va a ser un isomorfismo, es una cadena, ¿no? Ahora veamos algunas consecuencias. Tenemos dos espacios vectoriales de dimensión finita y T una transformación lineal, ¿no? Entre esos dos espacios vectoriales. Miren, ¿eh? Si la dimensión del espacio de partida es mayor que la dimensión del espacio de llegada, esa transformación lineal no es inyectiva. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si la dimensión del espacio de partida es menor que la dimensión del espacio de llegada? Jamás esa transformación lineal va a ser suriyectiva. T no es suriyectiva. Si la dimensión del espacio de partida supera la dimensión del espacio de llegada, no es inyectivo. Pero si se da al revés, la dimensión del espacio de partida es menor que la dimensión del espacio de llegada, esa transformación no va a ser surreactiva. ¿Qué más? Obviamente, como resultado, si ambas dimensiones son diferentes, jamás te va a ser isomorfismo, ¿no? Teorema 6. ¿Qué dice el teorema 6? Si tengo una transformación lineal, ¿no? Mírenme, si T es inyectiva, ¿no? Y tengo un conjunto linealmente independiente en el espacio de partida, entonces sus imágenes de ese conjunto linealmente independiente en el espacio de partida también es linealmente independiente en el espacio de llegada. No solo eso. Si T es sobreyectiva y tengo un conjunto G que genera el espacio de partida, entonces sus imágenes también generan el espacio de llegada. Y si T es un isomorfismo y tengo una base del espacio de partida, B', que son las imágenes de esa base, también es una base del espacio de llegada, ¿no? Parece 6. A ver, la dimensión del espacio de partida es mayor que la dimensión del espacio de llegada, entonces T no es inyectiva, ¿no? T no es inyectiva. Entonces, por el teorema de la dimensión, sabíamos que la dimensión del espacio era la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen, ¿no? Pero miren, sin hacer mucho esfuerzo, eh,
la dimensión del núcleo lo paso a restar y tendría de esta forma, ¿no? Ese es por teorema de la dimensión. Pero también sabemos que la imagen siempre está contenido o es igual a todo el espacio de llegada, ¿no? La imagen cae en el espacio de llegada, no era un subespacio del espacio de llegada. Al ser la imagen un subespacio del espacio de llegada, su dimensión va a ser menor o igual a la dimensión de todo el espacio de llegada. Menor o igual, ¿no? Se podría dar también la igualdad. ¿Está bien? Tenemos eso. Pero yo sé quién es la dimensión de la imagen. Es la dimensión del espacio menos la dimensión del núcleo. Entonces, en lugar de poner esto, puedo usar eso de ahí, ¿no? Pero también, por hipótesis, sabemos que la dimensión del espacio de partida es mayor que la dimensión del espacio de llegada, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener como consecuencia? Entonces decíamos que la dimensión de la imagen era todo esto, pero eso es menor que la dimensión de el espacio de llegada, ¿no? Tenemos eso. Pero miren, sin hacer mucho esfuerzo, yo esto lo paso a este lado, como son números, y esto lo paso a restar. Tendríamos esto, ¿no? Esto pasa y esto pasa, ¿no? Tendríamos que la dimensión del Kerr verifica esto. Pero por hipótesis, esta dimensión era mayor que esta dimensión. Si lo paso a restar, la diferencia siempre va a ser mayor que cero. Pero si esto es mayor estricto que cero y esto es mayor que eso de ahí, mayor o igual, con mayor razón la dimensión del Kerr también tiene que ser mayor que cero, ¿no? Tiene que ser mayor que cero. Por lo tanto, tendré que la dimensión del Kerr es mayor que cero. Y si la dimensión del Kerr es mayor que cero, ya no es inyectiva, ¿no? Para que sea inyectiva tendría que ser su dimensión cero. Entonces, el Kerr ya no puede ser solamente generado por el vector cero, con lo cual ya no es inyectiva. ¿Ve? Súper sencillo. Yo sé que ustedes lo trabajaron de esa forma, ¿no? Ahora eso de ahí. Si la dimensión del espacio de partida es menor que la dimensión del espacio de llegada, se puede concluir que T no es sobreyectiva, ¿no? ¿Ven? Tenemos eso. Entonces, quiero probar que no sea sobreyectiva. T es sobreyectiva, sabemos que si la imagen coincide con el espacio de llegada, ¿no? O lo mismo que la dimensión de la imagen sea la misma que la dimensión del espacio de llegada. Entonces, para que sea sobreyectiva tendría que verificarse eso. Entonces, si no se da eso, ya no va a ser sobreyectiva, ¿no? Nuevamente recurrimos al teorema de la dimensión, ¿no? Sabemos que la dimensión de la imagen es la dimensión del espacio menos, pasando a restar, ¿no? La dimensión del núcleo Kerr. Pero miren lo espectacular. Esto le quito algo. Entonces, esta diferencia siempre va a ser menor o igual al primero, ¿no? Porque le estoy quitando algo. Entonces tengo eso, ¿no? Hasta ahí no hay ningún problema. Está bien. Pero miren lo bonito de las matemáticas. ¿Cómo era la dimensión del espacio de partida? Menor que la dimensión del espacio de llegada. Entonces, este es menor que dimensión de W, ¿no? Menor que dimensión de W. Entonces, si este es menor que dimensión de W por transitividad, esto también debe ser
menor que la dimensión de W, ¿no? Si esto es menor que la dimensión de W, esto es menor que esto, y esto es menor que W, su dimensión, entonces esto debe ser menor que esto, ¿no? Pero si la dimensión de la imagen no coincide con todo el espacio con la dimensión del espacio de llegada, ¿no? Es menor, entonces ya no es sobreyectiva, ¿no? Para que sea sobreyectiva tendría que ser los dos iguales, ¿no? Pues ya no, ya no es sobreyectiva, ¿ve? Súper fácil, ya, eso de ahí. Si T es inyectiva y S es linealmente independiente en el espacio de partida, ¿no? Entonces, S' que son sus imágenes, siguen siendo linealmente independientes, pero ya en el espacio de llegada, ¿no? En el espacio de llegada. Ahora, queremos demostrar que S' es linealmente independiente, ¿no? Entonces, su combinación lineal igual al vector cero de todos estos vectores, igual al vector cero, para que esto sea linealmente independiente, debo probar que todos estos coeficientes sean ceros, ¿no? Sean ceros. Entonces, mi objetivo es probar que alfa 1, alfa 2 hasta alfa n sean ceros. Pero no se olviden que T es una transformación lineal. Entonces, el escalar entra dentro de T. Y también puedo juntar en una sola T, ¿no? Entonces, tengo eso. Tengo eso. ¿Está bien? Y miren, espectacular. T es inyectiva. Si T es inyectiva, yo puedo poner acá, que sabemos que el cero del espacio de partida me envía el cero del espacio de llegada, entonces puedo poner T de cero de B acá, que es lo mismo que esto, ¿no? Al ser inyectiva, ¿no? Es inyectiva por dato. Entonces, el núcleo o el KER solamente está generado por el vector cero, ¿no? Por ser inyectiva. Pero, ¿qué significa eso? Como la imagen de todo este vector llega al cero, este vector está en el núcleo. Pero como este vector está en el núcleo y T es inyectiva, el núcleo es el único vector que lo genera, es el vector cero. Entonces, todo esto debe ser el vector cero, no hay otra posibilidad. Entonces, eso debe ser el vector cero. Pero no se olviden que este conjunto de vectores es linealmente independiente en B. O sea, esta combinación lineal es combinación lineal de un conjunto linealmente independiente. Entonces, necesariamente, alfa 1, alfa 2 hasta alfa n tiene que ser ceros, por ser linealmente independiente. Como ya probé que alfa 1, alfa 2 hasta alfa n son ceros, pero son ceros en esta también. De esta combinación lineal igual al vector cero, he probado que estos todos son ceros. Como ya probé que todos estos son ceros, este conjunto de vectores formado por estos vectores va a ser también linealmente independiente. ¿Ve? Qué fácil, qué fácil. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Si T es sobreyectiva y G genera el espacio B, el espacio de partida,
Entonces, sus imágenes forman G'. Entonces, G' dice que genera el espacio de llegada. Entonces, si T es sobreactiva, manda generadores en generadores. Si T es inyectiva, manda conjuntos linealmente independientes en conjuntos linealmente independientes. ¿Ve? Eso es lo que dice. Pues veamos. Entonces, la hipótesis es que T es sobreyectiva, ¿no? Y además G genera el espacio de partida. Queremos demostrar que G' genera el espacio de llegada. Entonces, para ello, tomamos un vector cualquiera en el espacio de llegada. Un vector cualquiera. ¿Está bien? Pero la clave acá es que T es sobreyectiva. Como T es sobreyectiva, este vector que está en el espacio de llegada se debe relacionar con algún vector del espacio de partida. Entonces debe existir un vector en el espacio de partida por C sobre, ese W debe ser T de B. Tenemos eso. Pero ese B, ¿dónde estaba? En el espacio de partida. Pero yo tengo los generadores del espacio de partida. Entonces, este vector que está en el espacio de partida será combinación lineal de estos vectores, ¿no? Entonces, ese vector es combinación lineal de esos vectores. ¿Está bien? En lugar de B, pongo esto, pero como T es una transformación lineal, no. La T se aplica a cada uno de ellos. O si quieren también, aplico T acá y aplico T acá, y eso es el TW, ¿no? Como guste. Viendo de cualquiera de las dos formas, vamos a tener eso, ¿no? Vamos a tener eso, ¿no? Que W es T de B, pero T de B es T de todo esto. Las constantes se escapan y T se aplica a cada uno de los sumandos. Pero acá viene la parte espectacular. Este W era cualquier vector del espacio de llegada. Cualquier vector del espacio de llegada. Y ahora ese vector, que es cualquier vector del espacio de llegada, por combinación lineal de qué vectores se escribe de estos. Por lo tanto, este conjunto de vectores generará todo el espacio de llegada. ¿Ven? Lo que querían probar. Súper inmediato. Ahora, si la transformación lineal era inyectiva, mandaba conjuntos linealmente independientes en conjuntos linealmente independientes. Si T era sobre, mandaba generadores en generadores. Pero si además ahora T es un isomorfismo, T manda bases en bases. La base del espacio de partida le toma imágenes y lo convierte en base del espacio de llegada. A ver, demuestren eso. Los que no intentaron hacerlo. Un isomorfismo es inyectiva y subjetiva, ¿no? Ya sabemos que si tenemos base, esa base es linealmente independiente. Por lo tanto, al ser biyectiva es inyectiva, entonces esa base o ese conjunto linealmente independiente también lo va a llevar a al otro lado como un conjunto linealmente independiente, ¿no? Igual, si genera
y es un isomorfismo de sobre. Entonces, también sus imágenes van a generar el otro espacio. Entonces, si genera y es linealmente independiente, se va a convertir en una base, ¿no? Se va a convertir en una base. Es una consecuencia de 1 y 2, ¿no? De 1 y 2. Operaciones con transformaciones lineales. ¿A qué se refiere con operaciones con transformaciones lineales? A lo siguiente. Si tengo dos transformaciones lineales que van de el mismo espacio de partida al mismo espacio de llegada, ¿no? La suma de estas dos transformaciones lineales va a seguir siendo transformación lineal. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a ser lineal con respecto a la suma y lineal con respecto a la multiplicación por un escalar, ¿no? Entonces, la suma de dos transformaciones lineales va a seguir siendo una transformación lineal, donde la suma se define como la suma usual de funciones y la multiplicación por un escalar también se define de manera usual, ¿no? La composición también, la composición también. Si tenemos dos transformaciones lineales, pero miren de dónde va T1, de B a U, de dónde va T2, de U a W, ¿no? Entonces la composición de T1 y T2, de toda esa forma, la compuesta de T2 con T1, va de B en W, y esa transformación definida de esta forma, también va a ser una transformación lineal, ¿ya? Va a ser una transformación lineal. ¿Cómo serían sus demostraciones? ¿Mm? A ver, demostración del primero, de 1. Quiero demostrar que T1 más T2 es una transformación lineal, ¿no? Es una transformación lineal. Ya. Lo primero que debo probar que es, debo probar que al aplicar T1, esta nueva función, a U más B,
¿Qué debe pasar? T1 más T2. Se aplica el primero y esa nueva función T1 más T2 se aplica al segundo, ¿no? Que sea lineal con respecto a la suma. Y eso es para todo. Uy, B en el espacio de partida, ¿no? Tenemos eso. Porque yo quiero ver que la suma sea nuevamente una transformación lineal, ¿no? Uy, de partida ya T1 y T2 son transformaciones lineales. Y ambas van del mismo espacio de partida al mismo espacio de llegada. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Lo siguiente, partimos de ahí. Partimos de T1 más T2 de U más B, ¿no? Partimos de ahí. Pero yo sé que son transformaciones lineales, pero no. Eso se va a poder escribir de esta manera, por definición de suma, ¿no? Será T de 1, T2, que se aplica a U, más T de 1, T2, que se aplica a B, ¿no? Definición de suma. ¿Está bien? Tengo eso. Por ser. ¿Qué dicen jóvenes hasta ahí? Ujú. ¿Estará bien lo que estamos haciendo? Ujú. ¿Están ahí? ¿No les escucho? No, ¿no? ¿Cómo va a estar bien? ¿Están prestando atención? ¿Están ahí? Esto sería simplemente T1 de U más B, T2 de U más B, ¿no? Ahora sí, ¿no? ¿Correcto, jóvenes? Sí. Sí, profe. Pues tienen que estar atentos. Pero ahora sí viene la parte bonita, ¿ves? Porque yo sí sé por dato que T1 y T2 son transformaciones lineales, ¿no? Y al ser transformaciones lineales, T se aplica a cada uno de los sumandos, T1 y T2. Ahora sí, puedo decir que esto es T de T1 de U, ¿no? Y T1 de B. Lo mismo acá, como T es transformación lineal, ahora sí yo puedo poner T2 de U y
T2 de B. ¿Ve? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Eso de ahí, y esto de ahí lo podemos agrupar. Lo podemos agrupar, ¿no? Porque esa es una suma de esas dos. Eso lo puedo ver como T1 más T2 de U, ¿no? Y lo mismo, yo puedo ver T1 más T2 de B. T se aplica a cada uno como funciones y se verifica eso, ¿no? Pero miren, si ustedes se dan cuenta, a eso querían llegar, a eso querían llegar. Miren, tengo esto, todo esto se aplica al primero y todo esto se aplica al segundo. Y eso es lo que han conseguido ahí. Parten de ahí y ahora veo que T se aplicó al primero, todo esto, y todo eso se aplicó al segundo, si es lineal, con respecto a la suma. Pues tengo la primera parte. ¿Cuál es la segunda parte? Ahora debo probar que si tengo T1, T2 de lambda U, eso es lambda, ¿no? De T1 más T2 de U. Eso debe ser para todo U en B y para toda lambda en el cuerpo, ¿no? O campo. Hay que probar eso. Partimos de ahí. Inicialmente lo vemos como funciones. Ustedes que saben que la suma se aplica cada función al valor que están evaluando, ¿no? Y esto será lo mismo que T de T1 de lambda U y esto será T2 de lambda U. Hasta ningún problema, ¿no? Pero usamos ahora la propiedad de que T1 y T2 son transformaciones lineales. Entonces, para ser transformaciones lineales, las constantes se escapan fuera de T. Lambda T1 de U, lambda T2 de U. ¿Ve? Pero ahí yo puedo factorizar lambda, ¿no? ¿Qué va a quedar? T1 de U T2 de U. Pero esa suma yo lo puedo ver como lambda T1 más T2 de
Ya estaba, eso es lo que quería probar. Y se cumplió. Ahora puedo decir, por lo tanto, ¿no? Efectivamente, la suma de dos transformaciones lineales es una transformación lineal, ¿no? ¿No? La suma de dos transformaciones lineales sigue siendo una transformación lineal. De manera similar se prueba la 3. ¿Cuál era la 3? Este de acá, ¿no? Entonces, la composición de dos transformaciones lineales se define de esa forma. Pero también la composición de dos transformaciones lineales que tienen esa forma sigue siendo transformación lineal. Entonces, dos transformaciones lineales que tengan esas características, al componerlos, sigue siendo una transformación lineal. La demostración sería de manera similar. Demostración. A ver, ¿qué había que probar? T2 compuesta con T1 a U más B. Esa nueva función se aplica al primer vector y también esa misma función, ¿no? Se aplica al segundo vector, ¿no? Eso es para todo U y B en la especie partida, ¿no? Eso es para todo. Ya, como quiero probar eso, partimos igual aquí. Sabemos que como funciones, esa nueva función se aplica de la siguiente manera, ¿no? Será T2 que evalúa a T1 y T1 que evalúa a sus dos vectores, ¿no? Definición de composición. Tenemos eso. Eso es por definición de composición.
Dejo tranquilo T2, pero T1 es transformación lineal. Hacer transformación lineal, T1 se aplica, T1 se aplica el primer sumando, y T se aplica el segundo sumando, por ser T1, transformación lineal. ¿Está bien? Tenemos eso. Está fallando. Ya. Pero no se olvide que T sub 2 también es transformación lineal. Por lo tanto, T sub 2 se aplica a cada uno de los sumandos, ¿no? Entonces será T sub 2 que aplica T sub 1 de U por ser transformación lineal, y T sub 2 también se aplica al segundo sumando, T1 al vector B. Pero no se olvide que T2 evaluado en T sub 1 y evaluado en U, esa es composición, definición de composición. Este es T sub 2 compuesta con T sub 1 evaluada en U. Y lo que viene también es definición de composición. Eso será lo mismo que T sub 2 compuesta con T sub 1 evaluada en B. Eso es lo que querían probar, ¿no? Y eso es lo que querían probar. Está fallando, no puedo ver el puntero. Ya, eso es lo que querían probar, que todo esto se aplique al primero y que todo esto se aplique al segundo. Y eso está ahí. Sí, ¿ven? Ya cumplieron la primera parte, ¿no? Ahora, ¿qué hay que probar? Falta, ¿qué habría que probar? Dos, ¿no? Sería que la nueva función aplicada a lambda u, y lambda se escapa, ¿no? Y queda solamente T2 compuesta con T1 evaluada en 1 para todo U en B y para todo K en el cuerpo, ¿no? O campo. Todo lambda, mejor dicho. Eso hay que probar. Pero también es inmediato, ¿no? Ya. Partimos de T compuesta con T1 evaluada en lambda 1. Pero por definición de composición, ¿qué voy a tener? Voy a tener T sub 2 evaluada en T sub 1 que evalúa lambda U, definición de
composición. Pero no se olviden que T1 es transformación lineal, entonces el escalar se le escapa. Por ser T1 transformación lineal. Lo mismo va a pasar con T sub 2. T sub 2 también es transformación lineal, por lo tanto el escalar se le escapa. Y quedará T sub 2 que evalúa T sub 1 y que T sub 1 evalúa el vector 1. Pero esa última composición es definición de composición, ¿no? Eso es lo mismo que ¿quién? Lambda T2 compuesta con T sub 1, ¿no? Que evalúa el vector 1. Pero eso es lo que querían probar, ¿no? Querían probar esto. Ya está. Partieron de ahí y probaron efectivamente que es de esa forma. Entonces ya pueden concluir, ¿no? Por lo tanto, T2 compuesta con T1 es una transformación lineal. Ahí está la prueba, ¿no? Sí puedo hacer operaciones con transformaciones lineales, ¿no? La suma de dos transformaciones lineales con esas características sigue siendo transformación lineal. Una transformación lineal multiplicada por un escalar sigue siendo transformación lineal. La composición de dos transformaciones lineales con esas características también sigue siendo transformación lineal. Es el álgebra con las transformaciones lineales, ¿ya? Transformación lineal inversa, obviamente, ¿no? Se puede hacer. Si tienen una transformación lineal, se dice que T es inversible si existe una transformación lineal S que va de W a B, tendría que ponerlo por la derecha, me sale la función identidad. Pero si lo componen por la izquierda, también sale la identidad, ¿no? Cuando lo componen por la derecha, sale la identidad en el espacio de llegada. Pero si lo componen por la izquierda, sale la identidad en el espacio de partida, ¿no? Entonces, T es una función que tiene inversa si se verifica la condición 1 y 2. Cuando lo componen por derecha, debe salir la identidad, ¿no? Con respecto al espacio de llegada, pero si lo componen por la izquierda, debe dar la identidad en, en el espacio de partida, ¿no? Si acontece eso, el S es la transformación lineal inversa de T, ¿no? Ahora,
cuando una transformación lineal es invertible de manera práctica. La transformación lineal es invertible si solo existe su isomorfismo. ¿Ya? Entonces, para que la transformación lineal tenga inversa, debe ser un isomorfismo. Matriz asociada a una transformación lineal. Yo creo que lo dejamos para la siguiente clase.